La Biblia es fascinante. Cuando te sumerges en ella puedes descubrir cómo es Dios y cómo es su plan para salvarnos. Desde el comienzo del plan hasta la etapa final, cuando Jesús regrese, han pasado y pasarán un sinnúmero de cosas increíbles. Y en su mayoría están escritos en la Biblia para ayudarnos a saber en qué punto de la historia estamos. Soy Misael Vizcaíno y en este video vamos a ver qué tiene Estados Unidos que ver en todo esto. En la Biblia encontramos tres identidades que son una referencia a la Roma papal. El cuerno pequeño en Daniel 7, la bestia de 7 cabezas y con sus diademas en Apocalipsis 13 y la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Por qué razón es Roma papal? Pues por las características que la Biblia presenta. Si quieres saber un poco más, aquí te dejo unos videos que hice ya hace algún tiempo. En Apocalipsis 13 menciona que el dragón, es decir, el diablo, le dio poder a la bestia fea, es decir, Roma papal. Pero después aparece una segunda bestia en Apocalipsis 13 que dice que tiene cuernos de cordero y habla como dragón. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, o sea, a Roma papal. Hay que decir que adoración no es necesariamente arrodillarse, sino vivir bajo las normas de la Roma papal o del catolicismo plena o parcialmente. Lo que significa que si el catolicismo define alguna norma extrabíblica con su propia autoridad y tú la practicas, ya estás adorando a la bestia. Pero esta bestia, a diferencia de la primera, la fea, o sea, Roma, surge de la tierra. Simbólicamente, las aguas en Apocalipsis simbolizan naciones o muchedumbres. Entonces la tierra sugiere un lugar distinto. Los adventistas han entendido que esta segunda bestia con apariencia de cordero es una representación de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Pues porque cumple con esas características. Número 1. No surge en el viejo y atestado mundo oriental, sino en un nuevo mundo, América. Número 2. En 1798 el Papa es apresado, cumpliéndose así la profecía de Apocalipsis 13:3 de la herida mortal de la bestia. Y Estados Unidos recién estaba empezando a crecer en poder. Número 3. Tiene 2 cuernos, los cuales simbolizan los 2 ideales principales de los Estados Unidos: la libertad religiosa y la libertad civil, las cuales se garantizan en la misma Constitución de los Estados Unidos. El republicanismo y el protestantismo han venido a ser los principios fundamentales de esta nación. El hecho de que Estados Unidos aparezca en la profecía significa que ha de tener una relevancia capital en la crisis final. ¿Y cuál es el lugar que ocupa Estados Unidos hoy? Básicamente es una autoridad mundial. Pero hay más. Casi en cualquier lugar del mundo puedes encontrar Coca-Cola, McDonald's, la música rock. Esto es Estados Unidos. Su influencia ha crecido tanto que incluso en producciones cinematográficas de otros países encontramos a Estados Unidos salvando al mundo. En un escenario militar, la fuerza de élite es el ejército estadounidense. Y por si fuera poco, el dólar es el estándar monetario internacional. Que no te quepa duda, Estados Unidos es lo máximo. Ah, sí, casi lo olvidaba. Estados Unidos también es considerada la primera potencia mundial. Proféticamente hablando, Estados Unidos hará que todo el mundo atienda a Roma papal, al catolicismo. Actualmente, la historia ha favorecido a Estados Unidos haciendo que su influencia se extienda por todo el mundo. Y definitivamente ha de ser una pieza clave en la crisis final de la Tierra. La Biblia enseña que el lado espiritual de la crisis final estará girando en torno a la adoración a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Por esa razón, Satanás hará todo su esfuerzo en destruir al pueblo especial de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A estas alturas de la historia, hacemos bien en estar atento a las cosas que ocurren en nuestro mundo, pues podemos tener la seguridad que dentro de no mucho tiempo estará en juego la obediencia a Dios y a sus mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento. Recordemos que es el papado, es la bestia, es el cuerno pequeño, la gran ramera, el responsable de cambiar la institución del cuarto mandamiento, referente a la observancia del sábado. La mensajera del Señor, hablando referente al papel de los Estados Unidos en la profecía, dice: los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia,
De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Conflicto de los siglos, página 442. Es en Estados Unidos donde se dará el primer paso, donde se impondrá una ley que obligará a todos a observar el domingo. Recientemente, el presidente de Estados Unidos colocó un tuit donde declaraba el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Afirmaba que Estados Unidos es un país que a través de la historia se ha caracterizado por buscar a Dios en momentos de crisis. Eso no significa que esté intentando promover una ley dominical. Claro que no. Sin embargo, podemos estar seguros de que la religión, el protestantismo, es una parte fundamental de los Estados Unidos. Y actualmente la mayoría de los protestantes consideran el domingo como un día de descanso, un día de oración. Por eso, aunque no seas católico y decides observar el domingo como un día especial de adoración y no el sábado, estás adorando a la bestia. Amigos, quiero invitarlos a que tomemos en serio nuestra actitud hacia Dios. Él espera que le seas fiel y que guardes sus mandamientos. Él quiere salvarte y lo hará si le obedeces. Presta mucha atención a lo que ocurre en el mundo, pero sigue esperando a Jesús porque Él volverá. Todo lo que ocurre en la historia y está ocurriendo hoy señala la venida de nuestro amado Salvador. Muchas gracias por vernos. Te invito a investigar más en la Biblia porque la Biblia es para todos.